punto de partida así más evidente, digamos, es el de las desigualdades sociales, que todos vivimos, todos vemos, que además están creciendo en estos últimos años, más aún con la crisis económica. Cómo está creciendo tanto a nivel mundial como en España la desigualdad social, como pues, los ricos son cada vez más ricos, hay cada vez más pobres, y cómo explicamos este clasismo social, esta división de la sociedad en clases. Entonces los comunistas lo que usamos para explicar o para analizar estas desigualdades sociales es el punto de vista del materialismo histórico, que en palabras de Engels lo que viene a plantear es que es la producción, la manera en que la sociedad se organiza para crear sus propias condiciones materiales de vida, lo que explica o lo que está en la base de lo que nos permite analizar esa sociedad, y que la división social de los hombres en clases sociales o en estamentos es determinada por lo que la sociedad produce y cómo lo produce y por el modo en que se intercambian esos productos. También tradicionalmente, hablando de clases sociales en general, usamos, digamos, la definición que da Lenin en 1919, que es que las clases son grandes grupos de hombres que se diferencian por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado, por las relaciones en que se encuentran con respecto a los medios de producción, por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo y, en función de todo lo anterior, por la proporción y la manera en que reciben la parte de la riqueza de la que disponen. Y que además estas clases sociales, las sociedades de clases, digamos, unas clases sociales se apropian del trabajo de otras. Estas cuestiones hasta ahora sirven, digamos, para las sociedades de clases en general, para el esclavismo, para el feudalismo, para el capitalismo, etc. Pero si vemos hoy en día, si aplicamos estos principios, estos análisis a la sociedad capitalista actual, lo que vemos es que la práctica totalidad de las mercancías, de los servicios que consumimos, que la sociedad utiliza para producirse a sí misma, pasan por la propiedad privada, por grandes grupos empresariales privados y por el trabajo asalariado. Son producidos por trabajadores asalariados, que están empleados por esos grupos empresariales. Y prácticamente pues, todo lo que podemos ver en esta habitación o lo que usamos cada uno de nosotros en nuestro día a día viene de ahí, ¿no? De la empresa privada y del trabajo asalariado. En concreto en España, el desarrollo, digamos, del capitalismo pues, tiene rasgos más fuertes que nunca. 62.000 empresas, que es menos del 2% del total de empresas, facturan más del 80% de todas las mercancías y servicios, y tanto en términos mundiales como en Europa y en España, el trabajo asalariado no solo crece en términos absolutos, de cada vez más trabajadores asalariados, sino en términos relativos. El trabajo asalariado cada vez ocupa proporciones más amplias de los ocupados y de los activos, ¿no? De quienes participan en la vida económica de la sociedad. ¿Cómo funciona, digamos, la economía capitalista? Desde el punto de vista que explicaba Marx en El Capital, pues las empresas invierten el dinero que tienen propio o prestado de los bancos en medios de producción y en fuerza de trabajo, y la función combinada de los medios de producción y la fuerza de trabajo crea un volumen de mercancías y de servicios que es propiedad de la empresa que ha invertido y que los vende en el mercado a cambio de un volumen de dinero superior a la inversión inicial, que sería la ganancia capitalista. Y en función de esas ganancias, de la previsión de ganancias, es por lo que las empresas, cada empresario individual, pues toma sus decisiones de inversión, de despidos, de contratos, etc. El origen de estas ganancias capitalistas está en la producción, está en las riquezas que crean los trabajadores en la producción. Y es lo que Marx llama la plusvalía, ¿no? Que viene a ser la diferencia que hay entre la riqueza que crea el trabajador y lo que recibe el trabajador asalariado, empleado por el empresario privado, y lo que recibe a cambio de su trabajo en forma de salario. Esa diferencia entre de toda la riqueza que él crea, lo que él recibe en forma de salario sería la plusvalía, que es lo que se apropia el capital, y en función de lo cual el capital acumula sus ganancias. Entonces, si partimos yo creo que la manera más objetiva, digamos, o más clara, o más científica, de decir qué es la clase obrera, es partiendo de la ecuación, digamos, que Marx utiliza para describir la economía capitalista, la clase obrera sería, dentro de ese proceso de acumulación capitalista, la fuerza de trabajo que está, digamos, en el centro de la producción y que crea las riquezas. Eso llevado a términos, no digamos de letras y de siglas matemáticos y tal, serían los asalariados empleados en el sector privado capitalista, pues no en ONGs
o en otras instituciones que no tienen ánimo de lucro, digamos, que no se guían por el beneficio capitalista y que no sean pues, altos directivos de empresas o mandos intermedios, etcétera, que ya tienen otras connotaciones de clase. Es en términos, digamos, estrictos. En un sentido más amplio, la clase obrera estaría formada por todos aquellos que dentro del capitalismo solo tienen su fuerza de trabajo, su capacidad de trabajar, de vender su fuerza de trabajo para obtener los medios de vida necesarios para alimentarse, para alojarse, para vestirse, etc. Es decir, que no tienen propiedad, pues yo qué sé, de casas para alquilar o de fondos de inversiones de los que vivir de las rentas, etc. Que solo tienen su capacidad de trabajar para conseguir sus propios medios de vida. Y vemos que dentro del capitalismo es el núcleo social, digamos, que crea las riquezas de la sociedad y que permite a la sociedad reproducirse a sí misma. Los rasgos generales de la clase obrera sería que, a diferencia de los esclavos en las sociedades esclavistas o de los siervos en las sociedades feudales, los obreros son formalmente libres, no son propiedad de un dueño, de un esclavista, no tienen pues, dependencia respecto al señor feudal si quieren cambiar de un prado para otro, de un señor para otro, etc. Pero esa libertad formal está muy condicionada precisamente por esa necesidad que tienen de vender su fuerza de trabajo para obtener ingresos, porque tiene que venderse como una mercancía en el mercado laboral y con todas las condicionantes que tiene, pues de paro, de que tiene que competir con otros trabajadores que están en la misma situación que él y por tanto, bueno, pues entra en una guerra, digamos, una selva de todos contra todos para poder ganarse la vida. El origen de la clase obrera está históricamente en la expulsión de los campesinos, de las tierras, de los pequeños campesinos, en los artesanos arruinados por el desarrollo de la gran industria, en los esclavos liberados con el fin de la esclavitud, etc. Y en general el desarrollo de las relaciones sociales capitalistas es, por así decirlo, una máquina de crear proletarios, de cada vez arruinar a más campesinos, a más artesanos y de crear una masa cada vez mayor de personas que el único medio que tienen para sobrevivir es su capacidad de vender su fuerza de trabajo en el mercado. Otro de los rasgos generales de la clase obrera es el obtener unos ingresos que tienden a ser el mínimo necesario para su propia supervivencia y que no controlan, a diferencia del pequeño campesino, del artesano, el proceso productivo, sino que son una pieza más dentro de un proceso productivo que es organizado por el capitalista o por los mandos, digamos, técnicos que actúan directamente bajo las órdenes del capitalista. Y otro de los puntos fundamentales, digamos, es el tema del salario. El salario es el dinero por el que el trabajador vende su fuerza de trabajo en un sentido más estricto, digamos, y esto es el punto de conflicto directo y más inmediato entre el capital, entre la patronal, digamos, y los trabajadores. Cuanto mayor sea el salario, más riqueza de la que el trabajador crea se queda para sí mismo y cuanto menor sea el salario, pues lo contrario. Más riqueza de la que crea el trabajador se crea la propia empresa. Y en un sentido amplio, el salario no hay que verlo solo estrictamente como la cantidad de dinero que recibe a cambio de su fuerza de trabajo, sino en general las condiciones de venta de esa fuerza de trabajo, pues el derecho a vacaciones, la duración de la jornada laboral, los permisos, si me muere la suegra, ese tipo de cuestiones, en un sentido amplio forman también parte del salario. Y también pues, son puntos de conflicto entre los trabajadores que siempre tratan de unirse y de buscar mejores condiciones. Y luego también todos estos rasgos no se aplican o no afectan solo a lo que sería la clase obrera en un sentido estricto, sino que de hecho, y lo estamos viendo hoy más que nunca, afectan también pues, a otros sectores sociales o a la clase obrera en un sentido más amplio, ¿no? Pues también a los trabajadores del sector público se les trata de reducir los salarios, etc. O sea que en cierta medida, aunque tratemos de definir las cosas, digamos, poniéndole unas fronteras muy claras, esto es clase obrera, esto no es clase obrera, lo determinante es que hay dos polos sociales, pero que hay muchos sectores, más o menos que podríamos llamar intermedios, pero que se ven afectados o que corren la misma suerte que estos dos polos sociales, y en concreto que la clase obrera o que los trabajadores. Una de las discusiones, oye, subí muy acelerado, lo decís, una de las discusiones más frecuentes, digamos, con el tema de la clase obrera es hasta qué punto podemos hablar de la existencia de una clase social cuando los individuos que la forman no se reconocen a sí mismos o no se perciben a sí mismos
como que forman parte de esa clase social. O sea, ¿cómo podemos hablar de clase obrera si los que nosotros consideramos obreros no se consideran a sí mismos parte de una clase o de un sujeto social más amplio? Que sería la discusión entre el elemento objetivo, digamos, cómo es la realidad tal cual, cómo es la realidad en sí, y el aspecto subjetivo, cómo perciben las personas que son parte de esa realidad, esa situación que viven, o lo que sería la conciencia de clase, ¿no? Entonces, desde las teorías de Marx, de Engels, etc., lo que vienen a plantear es que esto es un proceso en el que los individuos van tomando conciencia, van avanzando en esa conciencia de cuál es la realidad social que viven y de esa pertenencia a una clase social, a una cuestión que les une al resto de individuos que están en la misma situación que ellos, que por un lado se refuerza o avanza en función del desarrollo de las propias relaciones sociales y de las luchas, de las situaciones de conflicto, y también que es una cuestión que sufre avances y retrocesos a lo largo de la historia. Y una de las cuestiones que más hacen hincapié es en cómo en los momentos de lucha y de conflicto es cuando los individuos que forman parte de la clase tienden a ser más conscientes o avanzar en esa conciencia de pertenecer a una clase, ¿no? de que tienen unos lazos y unos intereses que les unen a otros individuos que están en la misma situación, y que incluso eso es más importante, esa toma de conciencia, ese avance de conciencia, que las propias pequeñas victorias que puedan conseguir en esas luchas. O sea, es importante pues, las luchas por la mejora del salario, por la reducción de la jornada laboral, por acabar con el trabajo infantil en las fábricas, etc. Pero casi es más importante que en esas luchas los trabajadores tienden a percibir cómo funciona el sistema de explotación capitalista, cómo los capitalistas se enriquecen del trabajo de todos los obreros y cómo en esa situación todos los obreros tienen unos intereses comunes como clase frente a los capitalistas. En ese proceso, digamos, de avances, de retrocesos en la conciencia de clase, uno de los obstáculos principales, o una de las armas principales, como dice Engels, que usan los capitalistas para dividir a los trabajadores es precisamente la competencia entre los trabajadores, ¿no? Y eso yo creo que es una situación que hoy vivimos pues, bastante a las claras con el paro tan grande que hay. Y viene a plantear eso, que la competencia de los trabajadores entre sí es el arma más acerada de la burguesía en su lucha contra el proletariado. Y que la organización de los proletarios como clase, esto se dice en el Manifiesto Comunista, salta a cada momento en pedazos a causa de la competencia existente entre los obreros, pero resurge una y otra vez con más fuerza. Es decir, que por el devenir histórico, por las luchas sociales, pues esta conformación, digamos, de los individuos, de los obreros en clase y esa toma de conciencia, pues sufre avances y retrocesos. Lo que se plantea, digamos, desde el punto de vista del materialismo histórico, es que la clase obrera está en el centro de la sociedad y de la economía y de la producción capitalista. Pero lo que vemos también a lo largo de la historia es que esa centralidad económica o esa centralidad social que tiene la clase obrera pasa también a convertirse en una centralidad política. La clase obrera juega un papel fundamental en algunas de las principales transformaciones y luchas sociales que hemos vivido pues, desde el origen del capitalismo. Entonces, como ejemplos, pues eso, desde la Revolución Rusa, el papel de la clase obrera y de los trabajadores, pero también aquí en España, pues eso, la lucha por el decreto de 8 horas, la huelga de la canadiense, que arrastró a cientos de miles de trabajadores y de personas, o aquí en España, pues en Asturias en concreto, el levantamiento de octubre del 34, como eso disparó pues, un movimiento de solidaridad que acabó cristalizando en el Frente Popular, que posteriormente ganó las elecciones, el papel que tuvo en la Guerra Civil, luego ya con el franquismo, pues eso, las huelgas mineras y la lucha sindical, que fue uno de los principales elementos de erosión de la dictadura franquista, y también pues, los avances sociales y económicos gracias al fuerte movimiento huelguístico y de organización que había de los trabajadores en esa época. Y ya más reciente, pues eso, de las luchas contra las reformas laborales, las movilizaciones mineras en los años recientes, y como incluso en conflictos, digamos, de empresas o de sectores económicos concretos, vemos cómo los trabajadores, o incluso el proletariado industrial, digamos, puede jugar un papel de liderazgo social
de masas populares muy amplias, como por ejemplo cuando las huelgas mineras en el año 2012, detrás de los mineros paraban las comarcas enteras, paraban todos los pequeños tenderos de barrio, digamos, arrastraron tras de sí en ese conflicto los mineros, pues prácticamente a todo el pueblo de las comarcas mineras. O por ejemplo con Alcoa recientemente, pues vimos en Avilés una de las mayores manifestaciones de la historia en apoyo a los trabajadores de la fábrica de Alcoa. O bueno, en otro plano, pero que me parece un ejemplo guapo para no quedarse solo ahí con la imagen del minero o del proletario de la fábrica ahí echando humo y tal, mismamente con Burger King en Gijón, que casi no llegan a un centenar de trabajadores y sin embargo consiguieron arrastrar detrás de sí pues a cientos o a miles de ciudadanos de Gijón que les apoyaron en su lucha. Y bueno, después de esta introducción, decir 4 cosas de los números o de la realidad más concreta de la clase obrera en España hoy, aplicando un poco pues, el análisis que veíamos hasta ahora, ¿no? Entonces, en el último ciclo de expansión económica en España, que más o menos va del año 96 al año 2008 hasta el estallido de la crisis, el número de asalariados del sector privado alcanza el máximo histórico y llega hasta los 14 millones, más que multiplicándose por 2 en 20 años y que viene a ser prácticamente un tercio de la población total de 40 y pico millones de habitantes. Es decir, la clase obrera es más numerosa que nunca, lo había sido antes en España. A la vez crecieron también la riqueza total creada, medida por el PIB, y los beneficios empresariales que llegaron a alcanzar pues, más del 20% del PIB. Mientras estos procesos se desarrollaban, el reparto del total de riquezas creadas en el país se iba orientando desde los años 80 con el neoliberalismo, la Escuela de Chicago, el Friedman y todo eso, se iba orientando cada vez más, un poco más, a los beneficios del capital y cada vez menos hacia los salarios de los trabajadores que van perdiendo participación en el total de riqueza creada. Pero esto se veía paliado por la burbuja de crédito, esa riqueza de menos que vamos dando a los trabajadores de toda la riqueza que crean, lo paliamos o creamos una falsa sensación de abundancia tirando del crédito, ¿no? Y alimentando la burbuja de crédito, que fue lo que estalló al inicio de la crisis en el año 2008. Estos eran los años en que Aznar decía pues, que España iba bien y todo eso, pero a pesar de todo, en esa época pues, no dejaba de haber más de 2 millones de parados y había graves problemas pues, de subempleo, de temporalidad, de aumento de las deudas de las familias, etc. O sea que incluso cuando la cosa pintaba bien, pues había problemas importantes. Bueno, aquí veis eso, hay distintas fuentes y tal, pero para hacerse una visión, digamos, de cómo la participación salarial dentro del total de la riqueza creada pues va bajando desde los años 80. Y esto es común a prácticamente todo el mundo, a toda Europa y a España también. Con el estallido de la crisis, los beneficios empresariales declarados pasan más o menos a la mitad y el objetivo de los gobiernos de la patronal y de la propia patronal es restaurar, recuperar esos volúmenes de ganancias capitalistas, esos beneficios empresariales. Pues eso, entre el año 2007 y el año 2011, cogiendo los datos del impuesto de sociedades, que es el que pagan las empresas por sus beneficios, pasa eso, pues de 220.000 millones, más del 20% del PIB, a la mitad prácticamente, 115.000 en el año 2011. Entonces, claro, esto hace saltar todas las alarmas y tal a la patronal, ¿no? ¿Y qué medidas tiene la patronal para restaurar su tasa de beneficios? Bueno, pues algunas de las cosas, de los mecanismos que describe Marx, que tiene el capital para recuperar la tasa de ganancias en momentos de crisis, es la destrucción de fuerzas productivas, hablando así en lenguaje más tal, pues los ERES, los cierres, las reestructuraciones empresariales se deshacen de las partes menos rentables y concentran la producción en las partes más rentables, como puede ser, por ejemplo, el caso de Coca-Cola, cerrando pues buena parte de las fábricas que tiene repartidas por España, o bueno, de todos los procesos de ERES que estamos viviendo en España en estos últimos años. El aumento de la tasa de explotación, es decir, lo que decía Díaz Ferrán, trabajar más y ganar menos, pues dicho en términos de economía política marxista, ¿no? La disminución temporal del salario por debajo del valor, es decir, si el valor medio de un trabajador del salario pues eran 1.000 euros, por ejemplo, pues que los trabajadores se acostumbren a vivir con 800 euros. Y la disminución también de los salarios indirectos o diferidos,
de la apropiación social de esa riqueza que crean los trabajadores y que no va directamente a los trabajadores en forma de salario líquido, de salario neto, sino que va a pagar al Estado para pagar servicios públicos, prestaciones sociales, pensiones, etcétera, que es lo que estamos viviendo también pues, en forma de recortes, ¿no? El único límite en esta lógica es la capacidad de resistir, bueno, aparte de que ellos son capaces de apretar las tuercas hasta un límite que es que nos muramos todos de hambre porque no podamos ni pagar la comida, pero también hay un límite, ese es un límite absoluto, pero también hay un límite relativo que es la capacidad de los trabajadores y de las clases populares para oponerse a estos procesos de que nos aprieten las tuercas, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que estaríamos viendo estos últimos años. Que estamos sufriendo ataques, digamos, pues por todas partes, en cuanto a los salarios, en cuanto al abaratamiento del despido, en cuanto al aumento de los poderes patronales, en la gestión del día a día de los centros de trabajo, en cuanto al aumento de la intensidad del trabajo, individualización de las relaciones laborales, que los trabajadores estén más indefensos para poder apretarles más las tuercas, el aumento de los impuestos directos e indirectos, los recortes y la disminución de los servicios y de las prestaciones sociales, del desempleo, el endurecer las condiciones en que los trabajadores pueden acceder a las mismas, etc. El retraso de la jubilación. Entonces, todas estas medidas antisociales y antiobreras, en definitiva también lo que están creando es una homogeneización, una convergencia de sectores sociales que antes estaban más separados en sus distintas condiciones de vida, pues porque uno ganaba más, estaba más acomodado, otro tenía pues, más derecho a prestaciones, entonces también estaba más acomodado, etc. Lo que está haciendo es hacer converger en la pobreza, digamos, y en la mera supervivencia y en la precariedad a sectores sociales cada vez más amplios. Entonces yo creo que esto es uno de los temas claves, digamos, cuando hablamos de unidad popular, el entender cuál es el factor objetivo, digamos, el factor material que subyace a esa unidad popular que nosotros tratamos de llevarlo a lo político y cristalizarlo en lo político, ¿no? Que es que situaciones muy dispares y de formas de vida pues muy desiguales cada vez están llevándose a, pues eso, la pobreza y la precariedad cada vez nos están haciendo a todos estar en condiciones más parecidas. Y eso es un elemento que puede permitirnos reforzar precisamente la unidad política de todos los sectores sociales, fundamentalmente de la clase obrera, pero no solo, en torno a la unidad popular que trate de darle la vuelta, digamos, a estos procesos, ¿no? A la vez que se dan estas agresiones, se dan resistencias a esas agresiones. Los sindicatos siguen siendo a día de hoy el principal aglutinador de la clase obrera. A día de hoy siguen teniendo 3 millones de afiliados, solo Comisiones Obreras y UGT tienen más de 1 millón de afiliados cada uno y más de 100.000 delegados sindicales en los centros de trabajo, cada uno de ellos. Además hay otro tipo de organizaciones, pues eso, desde la oficina precaria hasta la plataforma de empresas en lucha que se comentaba antes, y también en otros ámbitos, no directamente del centro de trabajo, pero sí pues en defensa del derecho a la vivienda, de los servicios públicos, las mareas, el movimiento estudiantil, etc. Entonces también pues yo creo que cuando hablamos de estas cuestiones de la unidad popular es cómo buscar que todas esas luchas y todas esas resistencias se tiendan a unir en un referente político. Y yo creo que es uno de los papeles clave, de las tareas clave que tenemos los comunistas en España. Cómo buscar que esa mayoría social que estaría nucleada o cuyo elemento fundamental sería la clase obrera, pues plantee una alternativa política capaz de transformar radicalmente la sociedad en torno a un programa que ataque precisamente el origen o las raíces de esa desigualdad, con pues, desde el programa de nacionalizaciones, de los sectores estratégicos de la economía o de los sectores fundamentales que tengan a los servicios públicos, etc. Subir los impuestos a los ricos, a las grandes empresas, combatir el fraude fiscal, la inversión y el empleo público, la defensa de los servicios públicos, la lucha contra la represión, pues contra la ley Mordaza, contra el encarcelamiento de los trabajadores por las luchas, por las huelgas, etc. Y la lucha también por la apropiación social de las riquezas creadas, pues desde los salarios, etc., hasta la recuperación de los servicios públicos. Y luego también lo que vemos también cada vez más en un primer plano, que es la lucha por quién va a pagar la deuda pública, por qué existe esa deuda pública y quién la va a pagar. Que en el caso de Grecia, por ejemplo, pues es una
de las luchas sociales y de clase, por así decirlo, que más relevancia han tomado. Claro, en todo este proceso de unidad, de toma de conciencia de la clase obrera, de aglutinar en torno a la clase obrera a los distintos sectores sociales y de avanzar en un programa de transformación social que tiene que atacar, digamos, pues las raíces del capitalismo, nosotros como comunistas yo creo que tenemos que tener muy en cuenta qué papel puede jugar el partido en ese proceso. Entonces, en ese proceso es importante la lucha económica que llevan adelante fundamentalmente los sindicatos, pero también la agitación política. Y el priorizar dentro de nuestros escasos medios militantes y económicos, y etcétera, pues los sectores clave, pues será más importante centrarse en las grandes empresas, o al menos eso es lo que hacen todos los partidos comunistas que más éxitos están teniendo en Europa, pero también intentar pues trabajar en todos los sectores de la clase obrera y en todos los sectores populares en general. ¿Qué problema, o algunos de los problemas que tenemos en el partido, y esto ya es pura opinión personal, está claro, para jugar este papel? Pues por un lado el abandono ideológico o el confusionismo ideológico que venimos teniendo algunos partidos comunistas en Europa, pues con el tema del eurocomunismo, del carrillismo, etcétera, de la pérdida de ideología, en el sentido de pues dejar de considerar a la clase obrera como el referente social de transformación política, caer en las tesis pues del ciudadanismo, de que si lo importante son las clases medias, ese tipo de cuestiones. O sea, pensar que el capitalismo clásico ya había sido superado y que, bueno, ya las cosas ya no son como antes y la clase obrera ya no es lo que era, ese tipo de cuestiones. A nivel organizativo, abandonar el modelo de células que tradicionalmente caracterizó a los partidos comunistas revolucionarios y que, por lo que se ve también en la práctica, pues desde el Partido Comunista Portugués hasta el griego, hasta el belga, es el que más éxitos tiene desde el punto de vista de los partidos comunistas en Europa, por las agrupaciones territoriales. Y pensado más pues, en la lucha electoral y en la lucha por las instituciones que en la lucha pues, por las cuestiones que viven los trabajadores más en su día a día, en sus centros de trabajo, en sus sectores, etc. Y también desde un punto de vista sindical, pues el abandono del trabajo organizado en los sindicatos, que muchas veces lo que nos lleva es pues, ir a la zaga de los mismos y simplemente como Partido Comunista repetir las consignas sin más mínima visión crítica, digamos, que dan las propias organizaciones sindicales, cuando pues habrá veces que sí, estemos de acuerdo totalmente con lo que plantean, pero habrá veces que igual tendremos que plantear pues el ir un poco más allá, ¿no? Y nada, por mi parte, para el tiempo que tenía, eso era lo que traía. Bien, bueno, pues yo me voy a, digamos, a limitar o voy a procurar simplemente recuperar o repetir algunas ideas muy sencillas, yo creo, pero que tienen cierta importancia, aunque solo sea con carácter polémico, y no dar excesiva lija, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión que nos reúne aquí es la de que sea la clase obrera, ¿no? Entonces, en primer lugar podemos plantearnos la cuestión de qué disciplinas, qué ciencias o qué doctrinas puedan abordar la cuestión de que sea la clase obrera. Entonces, en ese sentido, pues la respuesta inmediata es muchas disciplinas o ciencias o doctrinas. Pues, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, pues un jurista o un abogado te podrá decir que clase obrera o clase trabajadora, por utilizar dos fórmulas que suelen utilizarse como intercambiables, pues será todo aquel sujeto que esté, toda aquella persona que esté sujeta a una relación contractual laboral, que por tanto esté dentro del ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores y no por contra del Estatuto de la Función Pública o del Estatuto del Trabajo Autónomo, ¿no? Un economista te podrá decir pues, que la clase trabajadora obrera pues, es el conjunto de las personas cuyo vector de factores productivos pues, es 0,10, en donde 0 es el porcentaje de factores productivos de esa persona correspondientes a los rendimientos de la tierra, ¿no? Las rentas de la tierra, el 1 corresponde al salario y el 0 final corresponde al capital, ¿no? Una persona cuyos ingresos procedan íntegramente o tendencialmente íntegramente de su salario, ¿no? De su trabajo. Un sociólogo, por contra, pues podrá decir que clase trabajadora pues es la que habita determinadas áreas urbanas, digamos, ajenas a los núcleos o cascos antiguos, en donde el precio del suelo es el que fuere, unos espacios habitacionales de determinadas dimensiones o cosas por el estilo, ¿no? Es decir, hay multitud de disciplinas, de ciencias, de doctrinas
que se ocupan de analizar que sea la clase obrera o la clase trabajadora. Ahora bien, ¿hay alguna de esas disciplinas, doctrinas o ciencias que pueda agotar por sí misma lo que la clase trabajadora o obrera sea? Pues en principio parece que no parece que sea más legítimo o más, digamos, pertinente que hable un geógrafo sobre qué sea la clase obrera o que lo haga un economista o que lo haga un sociólogo, ya sin entrar en las diferentes corrientes en cada una de esas disciplinas que puedan estar hablando sobre la cuestión. Entonces, esa situación en virtud de la cual digamos, esa situación reproduce de algún modo la que se da cuando uno se plantea cosas tales como ¿qué es la ciencia? En donde, claro, esa pregunta que la responde los matemáticos, la responden los físicos, la responden las biólogas, la responden lo que fuere, ¿no? Las termodinámicas o lo que sea, ¿no? Los cultivadores de esas disciplinas, pues resulta que todos y cada uno de los cultivadores de esas disciplinas tienen cosas pertinentes que decir respecto de qué es la ciencia, pero ninguno de ellos agota la cuestión. Pues bien, esa situación peculiar es una situación, no voy a decir que defina, pero que sí es muy indiciaria de un tipo de cuestiones que tradicionalmente se han venido considerando como filosóficas, ¿no? Entonces, pues que sea la ciencia no lo responde ninguna ciencia, paradójicamente, sino que lo responde otra disciplina, pues que se puede llamar epistemología, gnoseología, filosofía de la ciencia, como fuere. Y en este caso, pues que sea la clase obrera o que sea la clase trabajadora, no lo responde exclusivamente, no agota la cuestión ni el jurista, ni el sociólogo, ni el economista, sino que eso es objeto de otra disciplina que, pues, por ejemplo, en este caso podría ser la filosofía de la historia, o podría ser una filosofía social, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que una primera consideración importante a realizar es la de que yo creo que al respecto de esta cuestión se produce una dualidad de perspectivas posibles, muy general, hay otras muchas, pero una de ellas que yo creo que es crucial, que es la dualidad entre la perspectiva científico-positiva y la perspectiva filosófica. Dualidad no quiere decir que haya orden de jerarquía, es decir, evidentemente yo voy a optar por la segunda por razones, digamos, biográficas y personales, pero eso no quiere decir que la perspectiva filosófica sea superior, sea más profunda, sea mejor o nada parecido, porque de hecho está en absoluta dependencia de la otra. Quien quiera decir algo respecto de que sea la clase trabajadora o obrera tendrá en primera instancia que tener unos mínimos rudimentos de lo que los juristas, economistas, sociólogos, etcétera, digan. Entonces, a mí me parece que un poco el juego de este par de intervenciones podría estar en el hecho de que la intervención que me ha precedido, yo creo que es un magnífico ejemplo, eminentemente, que no en exclusiva, pero sí eminentemente del primer tipo de perspectivas, las perspectivas más bien de carácter científico. Y además es un ejemplo muy bueno, porque es un ejemplo perfectamente informado, perfectamente argumentado, perfectamente actualizado, perfectamente expuesto, etcétera, ¿no? Entonces, un ejemplo de por dónde hay que empezar y de dónde viene todo el material con el cual yo puedo trabajar, un poco de segunda mano, ¿no? Entonces, dicho esto, hay que continuar diciendo que esa dualidad de perspectivas, digamos que se reproduce la propia noción de clase trabajadora obrera. Se reproduce porque, de hecho, normalmente se suele utilizar en un sentido muy equívoco, según el cual se entienden cosas muy distintas a la hora de hablar de clase trabajadora obrera. Y, de hecho, de un partido comunista, como lo que nos interesa pues, es la acción política, se suele entender en un sentido que yo creo que desborda la perspectiva científica y alcanza netamente una perspectiva filosófica. Aunque dije antes lo de que la intervención previa, la de Fou, era eminentemente, digamos, científico-categorial y no total o exclusivamente, porque, dada la naturaleza de las ciencias de que en este caso se tratan, economía, sociología, derecho, etc., la imbricación entre los dos planos es muy grande. Y entonces le ha pasado a Fou, necesariamente además, lo que le pasa al propio Marx, ¿no? Que en su obra capital, supuestamente científica, que es El Capital, llega al final del primer capítulo dedicado a la mercancía y tiene que abordar un tema tan abstruso y tan metafísico como es el del fetichismo de la mercancía, del que tantas veces hemos hablado en otras ocasiones y demás, ¿no? Que recuerda temáticas pues, del idealismo alemán, de las obras de juventud, etc. Y que además trajo a maltraer a los altuserianos. Pues claro, una división tajante entre lo que es científico y lo que no lo es en la obra de Marx, pues los propios textos te lo impiden, ¿no? Entonces, en la intervención de Fou, muy pertinentemente de nuevo, vuelve a colarse la perspectiva filosófica, porque no hay más remedio, fundamentalmente una distinción que yo voy a tratar aquí, que es la de la clase en sí y la clase para sí. ¿Por qué? Porque, digamos que el primero de los sentidos fundamentales de clase obrera pertinente es el de la clase obrera entendida, digamos, un poco como la tradición se viene entendiendo lo que se denomina como clase en sí,
que yo entiendo que es la perspectiva pues que corresponde más a los análisis de carácter científico, en los que ha abundado, como he dicho antes, brillantemente Foucault, ¿no? Que es analizar pues, cuáles son las condiciones de la clase obrera, dándole un poco por supuesta, ¿no? Cuáles son sus condiciones salariales, de vida, de habitación, de salubridad de la vivienda, recreaciones literarias, cuáles son las situaciones jurídicas en las que están, etcétera, etcétera. Entonces, esa, digamos, es una primera perspectiva, pero hay otra que se nos suele colar, que es la que, además, yo creo, interesa inmediatamente a los comunistas, que es la de la clase obrera como un sujeto político activo, o sea, como una cierta unidad, y de ahí entra el tema de la unidad popular, una cierta organización colectiva, no necesariamente con un partido con estatutos, pero sí un cierto cuerpo social actuante en el seno de la sociedad, ¿no? Y esto nos pone en el terreno de la idea de proletariado, que es realmente la que recoge en sentido más propio este segundo sentido que yo entiendo que desborda a las ciencias, que ya te lleva a una perspectiva al respecto de, o te exige una teoría realmente al respecto de la filosofía de la historia, al respecto de cuáles son las fases que recorren la historia, etc. Porque tendríamos que el proletariado sería el sujeto activo de la transformación política, el sujeto activo, el agente revolucionario. Claro, que es lo que está precisamente por probar, ¿no? Que la clase trabajadora, en el otro sentido, el conjunto de los sujetos al Estatuto de los Trabajadores, sean, en alguna medida, en un momento, una nación, en una circunstancia, un sujeto político activo. Cuando, por ejemplo, cuando a lo mejor ni siquiera están sindicados, o aun cuando lo estén, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Entonces, la idea de proletariado, como digo, la toma Marx, evidentemente la reaplica y la rehace Marx a partir de Hegel, ¿no? De la idea de clase universal. Bueno, no voy a dar aquí la chapa con esa cuestión, pero sencillamente decir que proletariado no es meramente el trabajador, precisamente porque hay estas dos perspectivas que comento, sino que proletario, digamos, es el miembro de un grupo, un colectivo, una parte del todo social que no encuentra acomodo o encaje en ese todo social, de modo tal que a la búsqueda de ese encaje, de ese reconocimiento, diríamos en nuestras terminologías, etcétera, sencillamente deshacen el todo social. Entonces, en su desarrollo están obligados a destruir el sistema existente, el statu quo, y a recomponerlo de otro modo, en el cual desaparece el resto de partes sociales a las cuales estuviera enfrentado, etc. Y eso es un poco el nervio de la idea de proletariado, el nervio de la idea de clase obrera o clase trabajadora en el sentido de un sujeto político activo, que se supone que es con lo que un partido comunista está comprometido, ¿no? El nervio es ese, es el de la parte de los imparte, que dice Rancière, en terminología más contemporánea o en ideaciones más contemporáneas, ¿no? Entonces, proletario realmente tanto puede ser pues, el individuo que vive unas condiciones de explotación capitalista, por supuesto, y que para poder salir de ella no le basta con aspirar a ser clase media, porque acabará, como bien explicó Foucault, recayendo en la condición inferior, etcétera, porque no hay salida realmente de la clase trabajadora, no hay salida. Y es más, cada vez más gente, por la propia dinámica capitalista, pequeños empresarios, autónomos, etcétera, van recayendo en la propia clase trabajadora, ¿no? Entonces, no solamente un trabajador en esa condición puede ser un proletario, que además no lo podría ser a título individual, tendría que serlo en tanto un cierto organismo social funcionante y actuante, sino que lo puede ser, por ejemplo, una mujer lesbiana, que tiene que romper sencillamente el marco heteronormativo, heteropatriarcal o lo que fuera, porque no tiene encaje en el todo social y lo tiene que reventar. Y a lo mejor de una manera más profunda, o tan profunda como mínimo, como un trabajador en su calidad de explotado capitalista, ¿no? Porque a lo mejor te obliga a rehacer las categorías en función de las cuales se organiza la sociedad en la que se vive de un modo quizá más profundo, te obliga a hacer eso que llamaba Judith Butler, deshacer el género, deshacer realmente los fundamentos mismos de la sociedad en la que se vive, con además todos los vínculos que tiene con la propia explotación capitalista, ¿no? Bien, entonces, un poco el problema que se nos plantea aquí es, por recordar una vieja polémica del marxismo en el sentido económico, es el problema de la transformación, que aquí no es la transformación del valor en precio, sino es la transformación de la clase en sí, ¿no? De simplemente esas gentes que comparten unas condiciones que sencillamente no disponen de medios de producción, que tienen un vector de factores 0, 1, 0, ¿no? Que están sujetos al Estatuto de los Trabajadores y no, por ejemplo, un contrato de alta dirección, o que son empresarios, al derecho, digamos, mercantil o lo que fuera. La transformación de eso en un agente político activo, que es algo que a nosotros nos interesa. Y entonces aquí no me puedo resistir de leer un fragmento precioso del 18 Brumario, que es absolutamente capital y clave a este respecto, y que además yo creo que problematiza magníficamente esta situación y muestra un poco por dónde va el asunto, ¿no? Entonces, texto de, creo que es del año 1851, ¿no? Porque es el propio año de los hechos que narra, o que de los que habla Marx aquí, dice: los campesinos parcelarios
forman una masa inmensa, cuyos individuos viven en idéntica situación, ¿no? Pues nosotros diríamos hoy en día asalariados, sujetos al estatuto de los trabajadores, explotados, etc. Pero sin que entre ellos existan muchas relaciones. Su modo de producción los aísla a unos de otros, en vez de establecer relaciones mutuas entre ellos. Ese aislamiento es fomentado por los malos medios de comunicación en Francia, Su campo de producción, la parcela, no admite en su cultivo división alguna del trabajo, ni aplicación alguna de la ciencia, no admite por tanto multiplicidad de desarrollo, Y sigue. Cada familia campesina se basta, sobre poco más o menos a sí misma, está hablando ahí del aislamiento de unos respecto de otros, ¿no? Produce directamente ella misma la mayor parte de lo que consume y obtiene así sus materiales de existencia más bien en intercambio con la naturaleza que en contacto con la sociedad. La parcela, el campesino y su familia, y al lado otra parcela, otro campesino y otra familia. Unas cuantas unidades de estas forman una aldea y unas cuantas aldeas un departamento. Así se forma la gran masa de la nación francesa, por la simple suma de unidades del mismo nombre, al modo como, por ejemplo, atención a la metáfora, las patatas de un saco forman un saco de patatas. No tienen relación entre sí, simplemente se parecen, como se parece el trabajador de Madrid, que vive en su casa aislado en su individualismo neoliberal, suponiendo que tal cosa exista, del trabajador de Oviedo o lo que fuera, ¿no? Si es que no están organizados de algún modo en un agente político activo. En la medida en que millones de familias, y aquí está la clave, viven bajo condiciones económicas de existencia que las distinguen por su modo de vivir, por sus intereses y por su cultura de otras clases, y las oponen a estas de un modo hostil, aquellos forman una clase. Esto es lo que se suele llamar clase en sí. Pero ojito, que dice su cultura, sus intereses, que no son precisamente aspectos objetivos, como se decía antes, son objetos más que subjetivos, creencias, formas de conciencia, religiosidad, etcétera, etcétera. Eso ya está en la clase en sí, y eso no son factores objetivos en absoluto. Dice la otra parte del asunto, ¿no? Por cuanto, sin embargo, existe entre los campesinos parcelarios una articulación puramente local y la identidad de sus intereses no engendra entre ellos ninguna comunidad, ninguna unión nacional, ninguna organización política, atención a lo que dice Marx, no forman una clase. Y esto es a los que tradicionalmente se llama una clase para sí. Dice, no forman una clase, que fundado en esto uno podría decir la clase obrera, a la medida en que no cree esa comunidad, ese agente político activo, que no esté ya funcionando en la realidad políticamente, no forman una clase. Me da lo mismo que se asemejen entre sí tanto como las patatas del saco. Es muy gordo lo que está diciendo aquí Marx, Son, por tanto, incapaces de hacer valer su interés de clase en su propio nombre, ya sea por medio de un parlamento o de una convención. No pueden representarse, sino que tienen que ser representados, ¿no? ¿Os dais cuenta un poco aquí del problema? El problema es que no basta con cumplir un montón de criterios bajo el punto de vista jurídico, económico, sociológico, de semejanza entre sí, aun cuando también, y ahí lo que comentaba Fou muy pertinentemente, de las bases materiales, las condiciones preliminares para que pueda formarse un sujeto activo, pero mientras permanezcan en ese estado, sencillamente eso, dice Marx, no forman una clase. Solo forman en sentido propio, solo son, diríamos nosotros, proletariado, y el propio Marx también, en la medida en que sí que actúen como una comunidad, como un agente político activo. Y claro, esa situación es muy fácil de probar. Le pasa como el movimiento que se prueba andando. Eso se prueba actuando políticamente. Esa situación se da. Hay una comunidad real y efectiva, más allá de experiencias muy locales, muy concretas, muy fragmentarias, muy precarias, de resistencia, reactivas o lo que fuera, de agentes políticos transformadores ahora mismo funcionando, por ejemplo, en nuestro país, en España. Yo sencillamente miro a todas partes y no la veo. No la veo. Luego, las consecuencias que de esto se siguen son bastante críticas, bastante, en cierto sentido, descorazonadoras, pero esclarecedoras, porque de esto, y con esto ya yo creo que casi puedo acabar, digamos, ¿qué consecuencias prácticas se pueden sacar de esto? Pues lo siguiente, cuestiones relativas al papel que juega aquí el famoso tema de la conciencia, de la concienciación, el famoso tema de las vanguardias, ¿no? De un partido comunista o se llame como se llame, ¿no? Que es el siguiente, si uno se contenta con la perspectiva del saco de patatas, de las semejanzas entre los trabajadores de todo el país, por los criterios que ya mencioné varias veces, uno puede creer que sencillamente, de una manera mecánica, esas gentes, por tener esas cosas en común, pues tendría que brotar de ellos la conciencia de la necesidad de un cambio político, ¿no? Y casi espontáneamente, o con un poco de, digamos, de ayuda desde fuera, por ejemplo, pues una serie de cuadros comunistas que den magníficos discursos, sermones laicos y les convenzan de cuál es su situación real, porque ellos los pobres no se enteran, ¿no?
pues esa perspectiva, esa pretensión quedaría en buena medida negada, porque no se trataría de eso, porque la cosa no va a nivel de la conciencia, en el sentido de la conciencia subjetiva, no va a nivel de hacer comprender a la gente cosas, sobre todo cosas relativas a qué son ellos mismos y qué deberían hacer con sus vidas, con quién se deberían aliar, etcétera, etcétera. La cosa es de otro tenor. La conciencia a la que a lo mejor hay que apelar es la conciencia sencillamente de un montón de luchas que están funcionando, tenga el discurso que tengan los trabajadores que las protagonicen, y que en su propio proceso histórico, más allá de que haya vanguardia o no la haya, que les enseñe o les deje de enseñar lo que tienen que hacer o no, o que lean libros o los dejen de leer, va aglutinándose de facto y da lugar a la constitución de esa comunidad de la que habla Marx. Ese sujeto político activo, que tendría que sencillamente emerger y verlo, y decir, hostia, pues aquí hay un grupo social muy numeroso, con miembros en muchas partes del país, incluso en el extranjero, evidentemente, que están ya funcionando. A lo mejor no tienen ni estatutos propios, a lo mejor no son ni un partido en sentido de registro civil o registro de asociaciones, de la Dirección, digamos, General de Seguridad, lo que fuera, pero sí que son un agente político ya activo, o por lo menos en ciernes, que ya se ve venir. ¿Se da esa situación a día de hoy? ¿Alguno cree realmente que se da esa situación? Yo creo que no, yo creo que el estadio es muy anterior. Es el estadio de reconocer que somos patatas todos nosotros, que tenemos muchas cosas en común, que tenemos intereses comunes y eso hay que seguir trabajándolo, pero que el proceso tiene que continuar por otros medios ajenos a los discursos y a los sermones y a, digamos, los catecismos, y que tiene que realmente converger de verdad, como converge en la PA, las personas de la PA, por ejemplo, que nadie necesariamente tuvo por qué ir a echarles ningún discurso, sencillamente fue la propia dinámica de su vida la que les llevó a converger y a convertirse en un sujeto político activo. Pues algo similar tendría que suceder y algo similar habría que promover, no tanto con discursos, cuanto articulando frentes de resistencia y poniendo los medios organizativos, materiales y humanos, para que todo eso continuase avanzando, ¿no? Y ya, por último, citar otra mucho más breve, ¿no? Un texto de Hobsbawm, muy bonito, en donde se, digamos, enfatiza una idea que ha estado, digamos, implícita en todo lo que he dicho, y es que el proletariado no está desde el principio en unas condiciones de semejanza de vida. El proletariado es un resultado final, al que se llega cuando se llega y cómo se llega, ¿no? Que es la siguiente, a ver. Bien, las clases no existen como entidades separadas, que miran en derredor, encuentran una clase enemiga y empiezan luego a luchar. Por el contrario, las gentes se encuentran en una sociedad estructurada en modos determinados, crucialmente, por supuesto, como señalaba Foucault, pero no exclusivamente en relaciones de producción, experimentan la explotación o la necesidad de mantener el poder sobre los explotados, identifican puntos de interés antagónico, comienzan a luchar por estas cuestiones y en el proceso de la lucha se descubren como clase y llegan a conocer este descubrimiento como conciencia de clase. Bien, la clase, y aquí está la clave, y la conciencia de clase son siempre las últimas, no las primeras, fases del proceso real histórico. Y es un poco la idea con la que quiero terminar. Nada más.